Buenos días, buenas tardes casi. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, casi todos habéis hablado de la importancia de las personas en vuestra industria y en vuestro sector. La jornada va sobre el horizonte 2030 en vuestra industria y yo quiero contaros un poco cómo lo vemos desde el Grupo Adecco. Pero estamos en 2023 y a mí 2023 me gusta. Es un año especial para mí. Llevo 20 años trabajando en Adecco, llevo 20 años casado. Si la ley no cambia mucho, me quedan otros 20 años para jubilarme y sobre el matrimonio, pues no sé cuánto me queda, la verdad. Si habéis echado cuentas, yo nací en 1977. Nací en pleno invierno, en enero. Entonces, en enero hacía frío, no como ahora. Pero donde no hacía frío era dentro de la sala donde yo nací. Era un hospital y entonces, en 1977, fue uno de los años donde más personas nacieron en España. Casi 700.000. Si veis los datos de hoy, bueno, esos son de 2021, 340.000. En 2022 fueron 330.000. Y la previsión para 2023 son 320.000 aproximadamente. Ahí estoy yo. Esto os lo cuento porque quiero que veáis qué va a pasar en 2030 con esto del talento y con esto de las personas. Fijaros, bueno, no voy a dar más vueltas. Esta es la población, la previsión de población que tenemos para el año 2030, que es el final de esa gráfica. Prácticamente perderemos 1 millón de personas de población. Y además, si lo completamos con la pirámide poblacional, que es esta, así será la pirámide poblacional en 2030. Como veis, la línea verde, sobre todo la primera por abajo, es la gente que ese año se jubilará. Como veis, es muy, muy superior a la gente que se incorporará ese mismo año al mercado de trabajo, que podemos prever que es los que estarán entre 20 y 24 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2030 el número de personas que trabajarán en España, el número de personas que accederán al empleo será mucho menor que las personas que se jubilan. Y además, con esa pérdida de población, lo que se prevé es que falten en torno a 1 millón de trabajadores en España. Si pensáis que lo que tenemos ahora mismo es una guerra por el talento, es una peleilla de patio de colegio, si me permitís la expresión. Lo que va a pasar en 2030 es realmente una lucha por el talento con una gran escasez. Además, lo que pasó en el año 2006-2007, que son las personas que se incorporarán al mercado laboral en el año 2030, ya no lo podemos cambiar. Solo si tuviésemos un vehículo de estos, y yo creo que habéis hablado mucho de electrificación, yo creo que este está plenamente electrificado, podríamos viajar en el tiempo y hacer que las tasas de natalidad cambiasen, pero eso ya no puede pasar, eso es imposible. Por tanto, hay que buscar otras soluciones. Cuando pensamos en esta situación que vamos a tener en 2030, hay dos soluciones que a bote pronto pues surgen en nuestra mente. Uno tiene que ver con cómo la automatización y la nueva tecnología puede hacer que seamos más productivos y que se demande menos talento, menos mano de obra. Y una segunda que tiene que ver con si España va a ser capaz de atraer talento de otros países. Así de bote pronto no hay otras dos fórmulas que puedan ayudarnos a solventar esta situación. En cuanto a automatización, pues lo decían antes, la automatización no preveemos que traiga una destrucción de empleo como tal. Es posible que el empleo transicione, pero no habrá un saldo neto de destrucción de empleo. Fijaros, esta es una gráfica de un estudio de World Economic Forum, donde hace un estudio sobre unos 670 millones de puestos de trabajo. En los rojos son los que están previstos que se destruyan y por otro lado están los verdes, que son los que están previstos que se creen. Como veis, las áreas pues no son muy diferentes. De hecho, hay una diferencia de en torno al 1% que lógicamente no va a solucionar este posible problema que podamos tener en el 2030.
Si abordamos el otro gran vector, que puede ser la inmigración o la atracción de talento fuera de nuestras fronteras, pues os cuento cosas. Fijaros, España, sobre todo en el siglo XXI, perdón, bueno, pues ha traído mucho talento de otros países, mucha mano de obra. Sin embargo, esto fue así hasta el 2018. Era uno de los países preferidos por las personas que estaban buscando empleo y buscarse un futuro fuera de sus fronteras. Pero esto cambió en 2018. Fijaros, estas eran las preferencias. En 2014 aparecemos en la 8ª plaza, en el 2018 aparecemos en la 6ª plaza y en el 2020 ya no aparecemos. Ya no somos un destino que las personas que quieren buscar un empleo elijan. Se nos han puesto por delante un montón de países, incluso cosas asombrosas como Reino Unido con el Brexit o algunas otras situaciones. Bueno, pues aún así son preferencia para ellos. No somos preferencia para las personas que están buscando empleo. Pero, y este es un dato muy curioso, sí somos preferencia para las personas que pueden trabajar en remoto donde quieran. Entonces sí nos eligen. Entonces la conclusión parece obvia, ¿no? Si las personas quieren venir cuando ya tienen un trabajo, parece que lo que les podemos ofrecer no es justamente lo que están buscando. Bueno, vistos estos dos vectores y visto que estas dos cosas no sé si nos van a ayudar mucho, necesitamos actuar. Estamos en 2023, estamos a tiempo y hay que poner en marcha un plan decidido para que nuestra sociedad no tenga este déficit de talento en el año 2030. Fijaros, este plan tiene 4 vectores, ni uno más ni uno menos. El primero tiene que ver con el workforce planning. Tenemos que ser capaces, como empresas, como sociedad, de prever cuál es la demanda y cuál es la oferta de empleo y hacerla que case, hacer que coincida. Esta planificación, este workforce planning, en el año 2030 será tan importante como la planificación financiera a la hora de abordar un proyecto. Porque la escasez será tal que si no tenemos una buena planificación es posible que no podamos abordar algunos proyectos. El segundo, que también se ha nombrado bastantes veces durante la jornada de hoy, tiene que ver con el upskilling y el reskilling. El upskilling y el reskilling no es que una empresa o que una compañía ponga un plan de formación o de reciclaje sobre sus propias plantillas. Creo que esto va más allá. Creo que la situación demanda de un compromiso social, de un compromiso donde las entidades educativas, el gobierno, los servicios públicos de empleo, pero también las empresas pongamos un plan donde esa oferta y esa demanda se haga coincidir. Especialmente importante, lo habéis dicho también, es la formación profesional. El nivel de universitarios en España es adecuado, es correcto. Lo digo porque también hay un poco de mantra con que en España sobran universitarios. No es así. El porcentaje de universitarios en España es muy similar a los países de nuestro entorno. Donde estamos absolutamente desfasados es en el nivel de personas que estudian formación profesional. Decían antes también que quizá la formación profesional pues, está estigmatizada, está denostada, parece de segunda categoría, y hablabais del modelo alemán como un posible referente. Es verdad que en Alemania y en otros países de Europa la formación profesional consta de un prestigio. Llevan 50 o 60 años trabajando con este modelo. Pero este prestigio es consecuencia de un plan. Y ese plan, sobre la base, que por supuesto proporciona, igual que en España, un 100% de empleabilidad, está el diseño de los programas formativos, con mucho detalle. Ese diseño de programas formativos es periódico e involucra a empresas, a entidades formativas y, ojo, también a sindicatos y patronales. ¿Por qué? Porque todos entienden cuál es el valor de tener unos planes absolutamente alineados con la industria y con las necesidades que la industria tiene, para garantizar ese 100% de empleabilidad y hacer que la formación profesional sea absolutamente prestigiosa. Y creo que este es uno de los pilares. Y hay otro gran pilar en el upskilling y reskilling que tiene que ver con la colaboración público-privada.
La colaboración público-privada tiene que darse en el sentido de que los servicios públicos de empleo deben apoyarse en las entidades formativas expertas para reciclar, para formar a las personas que van a tener que ser recicladas porque su sector, pues a lo mejor ya no ofrece empleo o porque su profesión, por los cambios tecnológicos, deja de serlo. Ese compromiso tiene que ser también público, tiene que ser también de los servicios públicos de empleo y tiene que apoyarse en las empresas privadas y expertas en formación para conseguir que todas las personas tengan ese reciclaje tal y como la industria lo demanda. El tercer punto tiene que ver con la cultura del reconocimiento. Creo que las empresas deben trabajar por tener una cultura del reconocimiento. Decíais antes que el talento pues tiene unas necesidades, ¿no? Tener el salario, tenemos la conciliación, la flexibilidad, desde luego. Pero os voy a contar un estudio que hizo Boston Consulting Group hace unos años. Le preguntó a 200.000 personas demandantes de empleo. No una ni dos, 200.000, que estaban en situación de búsqueda de empleo. Y les puso una lista de 26 factores para que se los ordenaran de más importante a menos importante a la hora de elegir una oferta de empleo. Por supuesto, el salario es importante y estaba lógicamente bien representado, pero no era el primero. Estaba entre los 8 primeros. En los 4 primeros estaban la relación con mi manager, con mi jefe. Esto es un básico. Hablamos antes de que el talento se va, desde luego, si no tiene unas buenas oportunidades económicas o una buena remuneración, obvio. Pero hay una frase que a mí me encanta y es que las personas se van de sus jefes. Y esto es así. Otro de los 4 factores importantes tenía que ver con la conciliación y la flexibilidad, que desde luego cada día es más importante. El segundo tiene que ver con la cultura de la empresa, con el ambiente, con lo que se conoce como un buen ambiente de trabajo, una buena relación con tus compañeros. Pero en el primero, en el número 1, estaba el reconocimiento. Y es que a las personas les gusta sentirse reconocidas, les gusta sentirse importantes. Bueno, más que les gusta es que lo necesitan. Necesitan sentirse partícipes, necesitan saber que su trabajo cumple con un propósito y que son útiles para la empresa. Y por eso, en este tercer pilar, pongo la cultura de reconocimiento como una de las 4 estrategias que tienen que seguir las compañías de cara a que este 2030 sea un poco distinto. Y por último está poner el talento en el centro. Como sociedad, como industria, como sector, tenemos que ser capaces de atraer a todo el talento posible. Decía el ministro que hay unos datos que son muy buenos y que muestran un poco de viento en las velas, pero sin embargo el empleo en España sigue siendo el más alto de la OCDE. Seguimos teniendo un 30% de desempleo juvenil. El desempleo femenino está 3 puntos por encima del masculino. Los mayores de 55 tienen un desempleo cronificado. Creo que tenemos que ser capaces como sociedad de atraer a todo ese talento, de tener un buen plan para nuestros jóvenes, de tener planes de reskilling para los mayores de 55, de incluir a las mujeres en todos los planes y en conseguir la igualdad real. Si hacemos esto, desde luego que podremos tener un 2030 distinto. Pero creo que necesitamos, como país, fabricar talento. Porque el talento se fabrica. Y debemos ser conocidos y reconocidos como el país que fabrica talento, porque creo que es la mejor manera de ser competitivos en el futuro y de asegurar que vuestra industria, desde luego, pero nuestra sociedad en conjunto avanza y avanza decididamente. Muchas gracias a todos.